al 44. Dice de esta manera la palabra de Dios. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos, o sea, Jesús, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ore conmigo, Señor, gracias porque eres fiel, Padre. Gracias por tu bondad, gracias por este día que nos regalas. Gracias, Señor, porque sin duda tú eres bueno, Señor. Tú eres misericordioso y tu gracia, Señor, se extiende hasta estos momentos, estos años a nuestras vidas, Dios. Permite que siempre, Señor, sigamos adelante confiando en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, hermano, por favor. Qué bendición tan más enorme poder estar, hermano, congregado en esta misión. Siempre tenemos que mirar el servicio como un privilegio. Tenemos que mirar el congregarnos como un privilegio. Tenemos que mirar el servir a Dios como un privilegio. Siempre, hermano. Estaba escuchando a un pastor en la mañana que decía que cuando miramos las cosas con fatiga, trae un desgaste a nuestra vida, tanto emocional, física, espiritualmente. Porque cuando miramos las cosas por fatiga, decimos, otra vez servicio, otra vez vamos a ir a servir, otra vez vamos a ir a trabajar. Pero cuando las miramos con un privilegio, el Señor sin duda, hermano, fortalece y consuela nuestras vidas. Amén. Esta mujer, hermano, esta mujer es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo y en la semana Dios ponía en mi corazón una frase que me hizo ir a esta historia precisamente. Cuando lo poco se vuelve todo. En alguna ocasión, hermano, poniendo un ejemplo, a usted ha dicho, es que esto no es nada. Muchas veces nosotros como personas somos muy dados a menospreciar lo poco. Por ejemplo, vamos a ahorrar 100 pesos y decimos, muy poco, después ahorro más. Y siempre constantemente estamos menospreciando lo poco porque creemos que lo poco no es nada. Como seres humanos somos dados a eso. No queremos ahorrar 100 pesos, no queremos ahorrar 50 porque decimos es poco. Pero si sumáramos toda esa cantidad, a final de año nos daríamos cuenta que realmente no era poco. Y en la vida, hermano, en la vida muchas veces nosotros vamos por la vida pensando que lo poco no es nada. Y esta mujer es un gran ejemplo que de alguna manera el Señor permitió que estuviera en la Escritura. Que de alguna manera esta mujer fue relevante en la Escritura. Y quiero que imagine conmigo la escena. Jesús dice que estaba sentado en el patio de las mujeres, y había un arca. Este arca era donde la gente llegaba y ofrendaba en el templo. Las personas venían y daban sus ofrendas en este ofrendero, vamos a llamarlo de esta manera. Jesús estaba sentado frente al arca de las ofrendas y observando en silencio. Él estaba viendo en silencio lo que la gente, lo que los hombres o mujeres estaban haciendo en ese lugar. Las personas venían, entregaban sus ofrendas. De repente venían hombres muy prósperos, personas muy probablemente de negocios, comerciantes, venían y dice que echaban grandes cantidades de ofrenda. Tanto así que las monedas dice que sonaban en aquel ofrendero. Dice que probablemente, algunos dicen que muy probablemente echaban desde arriba las ofrendas para que sonara más. Porque de alguna manera había una competencia de orgullo. A ver quién era el que daba más ofrenda. Pero muy asombrosamente a Jesús no le impresionó ninguno de estos hombres. No le impresionó ninguno de estos comerciantes prósperos. No le impresionó ninguno de estos empresarios prósperos que traían grandes cantidades de ofrenda. De repente dice que estando Jesús ahí,
se dio cuenta que una mujer viuda, una mujer que en pocas palabras no tenía un hombre en el cual depender. Las mujeres en ese entonces no tenían la oportunidad que tienen hoy en día, hermano. Hoy en día pueden trabajar libremente, las pueden contratar. Hoy en día la mujer pues tiene muchos grandes privilegios que en ese entonces no alcanzaban ni siquiera a soñar. Y esta mujer viuda, que no tenía un hombre que supliera sus necesidades, algunos dicen que muy probablemente tampoco tenía hijos esta mujer. Era una mujer que se desconoce a qué se dedicaba, de qué vivía. Pero de repente esta mujer viene y dice que echa 2 blancas. Estas 2 blancas eran de las monedas más devaluadas de ese momento y en esa región. Eran las monedas que menos valían. 2 blancas traía esta mujer consigo. Y dice que de repente llega esta mujer y pareciera que no ha hecho nada porque no hubo ningún ruido de esas 2 monedas. ¿Qué ruido podía haber en esas 2 monedas, hermano? Ella llegó y dice que echó todo su sustento. Esta mujer venía confiando realmente en Dios. Llegó y depositó estas 2 monedas y nuestro Señor Jesús de repente se pone en pie y hace un comentario que para muchos fuera de lugar. Y dijo, esta mujer de cierto, le dice a sus discípulos, venga. Esta mujer de cierto os digo que ha dado más que todos. ¿Qué pudieron haber pensado los discípulos en ese momento? Señor, te faltó poner atención en la clase de matemáticas. Y el Señor rápidamente da una explicación extraordinaria. Y dice, no, es que ellos han dado de lo que les sobra. Ellos han venido y han presumido y han dado grandes cantidades, pero de sus obras. De aquello que agarraron en el buró, hay que darlo. Pero esta mujer que no tiene ni marido, esta mujer que vive desprotegida, esta mujer que batalla día al día con su sustento, vino y entregó todo lo que tenía. Esta mujer, hermano, está dando un gran ejemplo de esperanza, un gran ejemplo de amor, un gran ejemplo de fe. ¿Sabe por qué? Porque aquellas monedas de los hombres se escuchaban a los oídos de las personas. Aquellos hombres que venían y daban sus obras, se escuchaba a los oídos de los hombres, a los oídos de las mujeres que estaban ahí. Probablemente quedaban bien con las demás personas, pero sabe, las monedas de esta mujer, aunque los hombres no la escucharon, resonaron en los cielos y llamaron la atención de nuestro Señor Jesucristo. Tanto así que el mismo Señor reconoció la bondad de esta mujer. Como personas, hermanos, como cristianos, siempre tenemos que buscar el favor de Dios antes que el favor de los hombres. A mí de repente, muchas veces, hermano, a través de los años que llevo en el cristianismo, en ocasiones se me ha cuestionado ciertas cosas, pero yo siempre he dicho, me es más obedecer a Dios antes que a los hombres. Siempre tenemos que buscar el favor de Dios, hermano. Y esta mujer no fue a quedar bien con los hombres. No quedó bien ante los hombres. Algunos hombres probablemente la señalaron y dijeron, esta mujer mejor ni hubiera venido, ¿verdad? Ni la vuelta que dio. Muchos hombres probablemente pensaron de esa manera, pero el Señor, conociendo y pesando los corazones, entendió que esta mujer había dado su sustento. En palabras traducidas, hermano, esta mujer no sabía qué iba a comer el día de mañana. Esta mujer no iba a llegar a su casa, abrir el refri y para cerrarlo hay que meterle el hombro porque está atorado de tanto mandado. 3, 4 carteras de huevo, el congelador, no cabe ni una botella de 600 mililitros porque está lleno de ribeye. No, esta mujer no tenía sustento. No sabía qué iba a comer el día de mañana. No sabía cómo se iba a mover el día de mañana. No sabía qué iba a hacer de su vida el día de mañana. Pero esta mujer tenía una convicción firme en el Señor. Esta mujer tenía un ejemplo de amor, un ejemplo de convicción, un ejemplo de fe, un ejemplo de esperanza. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, hermanos, tenemos que depender de Dios.
tenemos que aprender a depender de nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él nunca deja solo a sus hijos. Ese es un hecho. Dios no mira la cantidad, sino mira el corazón. Eso es lo primero que podemos ver en esta historia. Dios no mira la cantidad, mira el corazón. Esta mujer no impresionó a nadie. Con su ofrenda no impresionó a nadie, pero impresionó al Creador del universo. Con esta 2 blancas no impresionó a ningún hombre. No quedó bien con ningún hombre. Probablemente fue criticada y señalada, pero llamó la atención del Creador del universo. Mientras los demás daban sus abundancias de ofrenda, ella dio en su necesidad. No fue un acto religioso, no fue un acto por tradición, hermano, lo que esta mujer practicó. Esta mujer dio un acto de fe. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que tengamos fe en Él, hermano, que dependamos de Él. Pero muchas veces queremos ayudarle al Señor en lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. En ocasiones estamos dependiendo de los hombres. Esa es la realidad. Muchas veces dependemos de los hombres, dependemos de la demás gente. Estamos dependiendo de nuestro oficio, de nuestro trabajo. Pero quiero decirle una cosa. El Señor nos manda a trabajar, sí. Pero quiero decirle en esta hora que nuestra dependencia tiene que ser de Dios. Por eso muchas veces, hermano, vivimos frustrados. Esa es la realidad. Afanados por el día de mañana. ¿Qué va a ser el día de mañana? Le hago una pregunta. ¿Qué le ha faltado hasta ahorita? Mire, yo de repente me he visto envuelto, hermano, en situaciones complicadas. Hay situaciones complicadas que se presentan en la vida. Y yo siempre he dicho, siempre he salido de los problemas. Nuevamente voy a salir de los problemas. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Porque he aprendido a confiar en Dios. Porque he aprendido a depender de Dios. Y es muy extraordinario cuando la gente comienza a depender de Dios. Porque cuando dependemos de nosotros mismos, cuando dependemos de nuestro empleo, de nuestro oficio, nuestro negocio, muy probablemente vamos a vivir decepcionados continuamente. Pero cuando dependemos de Dios es cuando vemos la mano de Dios obrando poderosamente en nuestra vida. Yo lo he visto muchas veces, hermano. Muchos de mis compañeros en el seminario me sorprendía, por ejemplo, una jovencita, una joven que ella venía del centro del país. Ella se vino, ahora sí que desobedeciendo a los hombres. ¿Por qué? Porque su madre le dijo, si te vas, olvídate. Su mamá inconversa le dice, olvídate de mí. Olvídate que te voy a mandar un centavo para ti allá. A ver con qué te pagan las colegiaturas. A ver quién te mantiene allá. Y esta joven dijo, no importa. Yo quiero servir a Dios. Me voy. Esta joven llega. Le abren la puerta del seminario. Entra a la oficina. Había un pastor. En ese momento estaba un pastor creo que viene de Los Ángeles, California, este pastor. Y esta joven entra, y cuando entra uno al seminario le hacen una entrevista. ¿Cómo vas a pagar tus estudios? ¿Tienes adeudos? Te hacen una serie de preguntas. Y cuando a esta joven le hacen la pregunta, ¿y cómo vas a pagar tus colegiaturas? ¿Quién te va a patrocinar? ¿O tú tienes? Esta joven se queda pensando un momento. Y el pastor estaba ahí en la oficina y dijo, tiene los 3 años pagados. Yo se los voy a pagar. Y en ese momento el pastor pagó los 3 años, hermano. Wow, hermano, qué impresionante. Pero si esta joven no hubiera dependido, no hubiera aprendido a depender de Dios, no hubiera vivido ese milagro en su vida. En una ocasión también, yo a finales ya de un cuatrimestre, de repente se me acerca el tesorero y me dice, oye, andas atrasados con unas mensualidades. Y le digo, está bien, le dije, espérame, dame chancita.
Y luego dicen, ¿sabes qué? Se tienen que ir del seminario a ver cómo le hacen por ahí, busquen familiares o personas o con los pastores que colaboran, porque va a haber un evento para puros maestros y nadie va a haber en el seminario que los supervise. Así que vayan buscándole. Y yo digo, pues, ¿qué hago? Tengo un pariente en Ensenada, a 1 hora y media de distancia de aquí. No tengo dinero. Y digo, pues ni modo. Oye, bro, ¿me puedes recibir? Claro que sí, vente. Y ahí voy. Y fui a una iglesia, una de las más grandes del distrito, con un pastor que admiro mucho. Y en ese entonces todavía estaba un poco de la pandemia. Así que yo voy a esta iglesia y digo, para que no me conozcan, me voy a poner el cubrebocas más para arriba. Cuando voy entrando a la iglesia, rápidamente me conocieron. Hermano Gilberto, ¿qué anda haciendo por acá? No, pues aquí vengo de visita. Y me dice la pastora, ¿por qué no me avisaste que ibas a venir para que predicaras? Y yo, pues yo qué iba a saber, ¿verdad? Iba a saber que me iban a crear la oportunidad de una iglesia tan grande. Me dice, el día jueves yo salgo de viaje, me dice, te voy a dejar encargado de la iglesia para que tú prediques. Y el día sábado todavía vamos a andar fuera para que tú vengas y prediques también en el servicio de los jóvenes. Hermano, de jóvenes nada más, tienen como 100, 150 jóvenes, imagínense. Y le dije, gloria a Dios. Me presento el jueves, me presento el sábado, hermano, predico. Los pastores son muy generosos. Me bendijeron de tal manera que pagué 2 mensualidades que debía y otras 2 adelantadas, hermano. Así es el Señor. Así es el Señor, siempre sorprendiéndonos cuando aprendemos a depender de Él. Lo que para el hombre es insignificante, para Dios puede significarse grandes cosas, hermano. Cuando para nosotros hay situaciones pequeñas, hay cosas que están devaluadas muchas veces, hay cosas que no tienen sentido, hay cosas insignificantes, pero quiero decirle que el Señor solamente con 2 blancas puede hacer grandes cosas. El Señor con 2 personas puede hacer grandes cosas. El Señor incluso con aquellas personas que nadie cree en ellos, que no tienen capacidad ante los hombres, el Señor puede hacer grandes cosas. Muchas veces estoy seguro que te has cuestionado, te has puesto en juicio lo que eres. Dios puede hacer conmigo esto, Dios pudiera ayudarme en esto, Dios puede rescatarme en esto, Dios me puede fortalecer en esto. ¿Cómo Dios puede obrar en una persona como yo? Lo que he hecho, cómo me he portado. Quiero decirle una cosa en esta hora. El Señor es experto en hacer cosas extraordinarias. El Señor es experto en levantar a personas, en usar a personas. Aquel que está descalificado, el Señor lo califica para servir, para mostrar su poder, para mostrar su gloria. Aquel que es ordinario, el Señor lo convierte en algo extraordinario para mostrar su poder, hermano. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios. ¿Es complicado? Claro que lo es. Es complicado. Más para los varones, que muchos de nosotros desde pequeños, trabajando, dependiendo de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Pero la realidad es que hay situaciones que se salen de nuestras manos. Esa es la realidad. Hay situaciones que por más que le buscamos y nos esforzamos, se salen de nuestras manos. Pero ahí es donde nuestra fe tiene que estar obrando. Tal vez tú no tengas mucho, pero sí lo que haces, hermano. Lo que haces, si lo haces con amor, Dios se va a manifestar. Probablemente tú no tengas mucho como otros, o probablemente no tengas lo que te gustaría tener, pero lo que haces con amor, lo que haces con fidelidad, lo que haces con fe, Dios lo multiplica. Dios lo hace. No buscando, hermano, quiero que me entienda, no buscando que Dios nos regrese lo que hemos dado. No, usted hágalo. Dice la Biblia, sin pedir nada a cambio. Sin pedir nada a cambio, sin buscar nada a cambio. Usted hágalo por amor, usted hágalo por fe, usted hágalo por agradecimiento. Sirva a Dios por agradecimiento. Ayude al prójimo por amor. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Esta mujer no tenía la cantidad para sorprender. Pero a Dios, a nuestro Señor Jesús, le sorprendió el corazón de esta mujer.
El valor del sacrificio es la medida del amor, hermano. Quiero que me entienda esto, que el valor del sacrificio es la medida del amor. La ofrenda de esta viuda no fue económica, fue un sacrificio. La ofrenda de esta viuda no fue meramente económica, porque no tenía nada más. Dice, echó todo su sustento. En otra versión dice de su pobreza, de lo pobre que estaba esta mujer, de lo inestable que estaba su economía, de lo mal que la estaba pasando, de sus problemas que la abrumaban. Echó todo lo que tenía. Fue un sacrificio lo que hizo esta mujer. Cuando hablamos de ofrenda, hermano, y no quiero que se vaya solamente por la economía, cuando hablamos de ofrenda a Dios, es un sacrificio. La pregunta es, ¿qué ofrenda a Dios, hermano? ¿Qué ofrenda le doy yo a Dios? ¿Qué ofrenda le da usted a Dios? A lo mejor puede decir, hermano, la verdad que la economía no está bien. No me malinterprete. ¿Qué ofrenda? ¿Ofrenda su tiempo? ¿Ofrenda su sacrificio? ¿Ofrenda sus fuerzas? ¿Ofrenda su confianza en Dios? ¿Qué es lo que ofrenda a Dios? La ofrenda, hermano, era un sacrificio. Esas son las ofrendas originales bíblicamente. Algo que se sacrificaba, ¿para qué? Para agradar a Dios. Pero ya no hay más sacrificio porque ahora Jesús fue crucificado. Él se sacrificó para darnos a nosotros libertad, darnos esperanza, darnos vida eterna, darnos salvación, libertarnos de nuestros pecados. Para eso el Señor ha venido a este mundo, para quitar la condenación de aquellos que éramos culpables, de aquellos que estábamos perdidos. Pero la pregunta es, ¿qué nosotros ofrendamos a Dios? ¿Nuestra pereza? ¿Nuestra indiferencia? ¿Nuestra soberbia? ¿Nuestro orgullo? Eso no agrada a Dios, hermano. Eso no es agradable a Dios. El Señor quiere fe, quiere esfuerzo, quiere fidelidad, quiere trabajo, hermano, arduo en su obra. Nosotros estamos aquí en la tierra con un propósito eterno, servir a nuestro Dios, predicarle al perdido, servir a nuestro Señor, no mirar las cosas con fatiga, como lo decía ahorita, mirar las cosas con privilegio, con amor. ¿Sabe por qué? Porque no servimos a un hombre, no servimos a una persona que quedó en una tumba, no servimos a un hombre que está en una cruz, servimos al que resucitó de entre los muertos, al que está a la diestra del Padre, al que intercede por nosotros, a un Dios vivo, hermano, al Rey de Reyes y Señor de Señores. A ese servimos. Hermano, si las personas que andan ahí con los presidentes corruptos frontean, presumen, ¿cómo no vamos a presumir que andamos con el Santo, que andamos con el Eterno, hermano? Hay que frontear, hermano. Dios todo lo que tenía, esta mujer dio todo lo que tenía, todo su sustento, todo lo que tenía esta mujer lo dio. Eso significa que confió en que Dios multiplicaría su necesidad. Esta mujer no sabía qué iba a hacer el día de mañana, no sabía qué iba a pasar con ella el día de mañana, pero confiaba esta mujer, confiaba que el Señor supliría su necesidad. No sabemos si tenía 60 o 70 o 40 o 50 años, no sé qué edad tenía esta mujer, pero si esa mujer llegó hasta ahí, ¿sabe por qué? Porque Dios la estuvo sustentando en toda su vida. Y esta mujer sabía que el día de mañana también Dios la iba a sustentar, como la había sustentado todos los años de su vida. ¿Sabe por qué? Porque había aprendido a confiar en Dios. Solamente por eso, hermano. Parece sencillo, una palabra práctica, pero la confianza en Dios es poderosa. Confiar en nuestro Dios es poderoso, hermano. La fe en nuestro Dios es poderosa. Ella sabía que Dios iba a suplir su necesidad. Ella no dio lo que le sobraba, dio lo que necesitaba para vivir.
dio lo que necesitaba para vivir. Porque en cada uno de los aspectos, hermano, de aquellos hombres y mujeres que confiaron en Dios, Dios nunca los dejó solos. Vemos a un Elías allá en una cueva. Y ahí el Señor le mandó una torta calientita a la plancha con mucho aguacate y una milanesa gruesa, hermano. Ahí el siervo de Dios, deprimido, en depresión, probablemente temeroso, cansado, decepcionado, pero ahí el Señor lo alimentó. Vemos cómo se presenta ante una viuda y le dice, mujer, hazme de comer. Y esta viuda le dice, varón, solamente tengo un puñado de harina para 2 tortas, una para mi hijo y una para mí. Y después de eso vamos a morir. Porque había una sequía, porque a un loco se le ocurrió decir que ya no lloviera. La mujer no sabía que era Elías. Y le dice Elías a esta mujer, mujer, tú dame de comer primero a mí. Y esta mujer, ¿sabe qué hizo? Confió en Dios. Confió en Dios. Imagínense, usted está en esa escena, o yo estoy en esa escena. Quitarle la torta a nuestro hijo o la nuestra para dársela a un hombre que muy probablemente ni conocía bien esta mujer. Pero esta mujer sabía que ese hombre era un siervo de Dios, era un varón de Dios, era un profeta de Dios. Y esta mujer dice que le da a este hombre. Hermano, dice que la harina y el aceite nunca o no cesaban. Tanto así que llenaron tinajas y tinajas, botes y botes de aceite y no dejaba de cesar. ¿Por qué? Porque esta mujer hizo algo muy importante, confiar en Dios. Y cada uno de los siervos, hermano, a Moisés en el desierto, el Señor lo alimenta con maná. Cada uno de los siervos, hombres, mujeres o jóvenes que confiaron en Dios, siempre miraron el poder de Dios reflejado en su vida. Siempre. El Señor sustentó sus vidas. El Señor ha sustentado tu vida, hermano. Ha sustentado mi vida y lo va a seguir haciendo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros caminamos bajo la gracia, bajo la misericordia, bajo el favor de Dios, bajo el privilegio de ser hijo de Dios. Bajo eso caminamos nosotros. Somos bienaventurados, hermano. El verdadero amor se expresa en lo que está dispuesto a perder, no en lo que te sobra para dar. Ahí se refleja el verdadero amor, hermano. Lo que está dispuesto a perder. Yo a veces que le digo a mi esposa, de repente llega, antes pues llegaba, ganaba dinero y pues hay que ahorrar, pues hay que gastar o hay que hacer algo. Ahorita no, ¿verdad? Ahorita es como que todo para allá y yo me quedo con esto. Y de repente le digo, o de repente tengo cosas que son mías y de repente le digo, desde que llegaste a mi vida, le digo, dejaron de ser mías estas cosas. De repente quiero usar mi computadora y ahí la tiene ella, escribiendo para sus clases o etcétera. Entonces, hermano, el dar, hermano, es un acto de amor, no un acto de sobras. El dar es un acto de amor. Lo que damos a Dios, lo que damos a la gente. Dar nuestro tiempo, hermano. Dar nuestro esfuerzo. Dar nuestra ayuda. Esa es una bendición. Es una bendición tan grande. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia, es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Es una bendición poder ayudar a las demás personas. Es una bendición brindarle una palabra de bendición a los demás. Servimos, hermano. ¿Por qué servimos? No porque nos sobre nuestro tiempo, no porque no tengamos que hacer nada en la tarde. ¿Sabe por qué servimos? Por amor. Es un acto de amor. Jesús no aplaudió a los ricos por su abundancia, sino a una mujer anónima. Llévese esta palabra, a una mujer anónima por su rendición total. Y eso nos enseña que el sacrificio es un lenguaje que pertenece al cielo. El sacrificio, Jesús se sacrificó en la cruz, hermano. Los hombres sacrificaron su vida. Muchos hombres sacrificaron su tiempo, sacrificaron su economía, sacrificaron su juventud, sacrificaron sus fuerzas. Pero sabe, el sacrificio es lo que deja marca en la vida.
El sacrificio es lo que trasciende. El sacrificio es lo que impacta. Sin sacrificio no hay gloria. Sin sacrificio no hay victoria. Sin sacrificio, hermano, no difícilmente miraremos el poder de Dios reflejado en nuestra vida. ¿Y sabe quién quiere? ¿Sabe quién es el que quiere que no haya sacrificio? Satanás. Esta palabra sacrificio a Satanás le asusta, lo aterroriza. ¿Sabe por qué? Porque fue a través de un sacrificio que fue derrotado en la cruz del Calvario. Pero necesitamos, hermano, sacrificio. Sacrificio en servir, hermano. Sacrificio en dar. Sacrificio en nuestro tiempo. Sacrificio en nuestro esfuerzo. Sacrificio, hermano. Yo he tenido esta palabra en mi mente durante mucho tiempo. Antes pasaba horas y horas en el celular. Horas y horas, hermano. Pero he tomado la decisión de sacrificar eso que me deleita. Eso que me hace volar dopamina en el cerebro. Que me hace sentir bien momentáneamente. Pero al final de la noche me siento inservible porque digo, no hice nada este día productivo. Recuerde, las pequeñas cosas, hermano, hacen el cambio. Las pequeñas cosas hacen un cambio extraordinario. Imagínese que cada día se propone aprender algo diferente. ¿Cuántos días son al año? 365. Entonces al final de año va a saber 365 cosas más. Imagínese proponerse servir en una área o hacer algo para el Señor que aparentemente no tiene mucho significado para los hombres, pero para Dios, hermano, sí lo tiene. A final de año, ¿cuánto no hizo? ¿Cuánto no ayudó? Imagínese ahorrar por semana o por día. Dice uno, lo poco no es nada, pero a final de año, quiero que entienda la importancia de dar pequeños pasos, pero constantemente, hermano. Esta mujer, hermano, era una mujer que practicaba esto. Era una mujer que sabía dar. Era una mujer generosa, una mujer con confianza, una mujer con convicciones. Lo pequeño en las manos de Dios, con esto voy terminando, se vuelve poderoso. Lo pequeño en las manos de Dios se vuelve poderoso. 2 blancas no podían comprar mucho, ni siquiera para un ladrillo del templo. Si lo estaban remodelando, 2 blancas, ni siquiera para un ladrillo, ni siquiera para el mármol. Este templo era de lujo, hermano. Dice que resplandecía el blancor del mármol de este templo. La gente idolatraba este templo. La gente quería más al templo que a Dios, hermano. Esa era la realidad. Se habían vuelto idólatras al templo. Por eso cuando Jesús dijo, este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Los discípulos le decían, Señor, ¿ya viste el templo cómo está? No hay un templo en el mundo como este, extraordinario, sorprendente. Y el Señor le dice, no quedará piedra sobre piedra de este edificio. Y luego le dice, es más, túmbelo y en 3 días lo voy a reconstruir. Dijeron, Señor, 40 y tantos años para construir este templo. Y tú dices en 3 días, mas él hablaba de aquel que le da el significado a la verdadera iglesia, su cuerpo. De eso estaba hablando el Señor. 2 blancas no podían comprar mucho, pero cuando fueron entregadas con fe, se convirtieron en una predicación eterna, una predicación trascendente. Hermano, cuando hay poco en nuestras manos, pero estamos dispuestos a dar, estamos dispuestos a servir. Tengo poco tiempo, ¿qué hago? Voy a servir a Dios en este poco tiempo. Tengo poco para hacer, ¿qué hago? Voy a agradar a Dios con esto poco. Cuando damos lo poco, hermano, pero con fe, con convicción, sucede lo que a esta mujer le sucedió. Más de 2000 años y estamos recordándola. Más de 2000 años y estamos recordándola. No es que queremos, hermanos, ser recordados. No es que queramos que, recuerden a Gilberto. No. Que recuerden siempre a nuestro Dios, hermano. Y cómo su amor se reflejó a través de su iglesia.
Sin sacrificio no hay victoria. Esa es la realidad. La pregunta es, hermano, y me gusta reflexionar en esta pregunta siempre. Si hoy dejáramos de existir, ¿qué se diría de nosotros? Si hoy no estuviéramos en el mundo, ¿qué se diría de nosotros? ¿Qué diría tu familia? ¿Qué dirían tus hijos? ¿Qué dirían tus padres? ¿Qué dirían tus hermanos? ¿Qué diría la gente con la que te rodeaste? ¿Qué se diría de nosotros, hermano? Realmente. ¿Cómo seríamos recordados? Esta mujer murió y hasta la fecha es recordada. ¿Sabe por qué? Porque de su pobreza, en su necesidad, en su quiebra, tomó la decisión de confiar en Dios. Tomó la decisión de confiar en Dios. Más de 2000 años y seguimos hablando. Lo que hoy parece poco en tus manos, tu talento, tu esfuerzo, tu fe, tu debilidad, tu oración sencilla, puede ser grande en las manos de Dios. No menosprecies lo que Dios te ha dado. A Moisés le dijo, ¿qué tienes en tus manos? Una vara, úsala, extiéndela y el mar se va a abrir. ¿Qué tienes en tus manos, hermano? Sé que tus manos no están vacías, se te ve. Se ve, hermano, que tus manos están vacías. ¿Qué tienes en tus manos? Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué tienes? Tengo tiempo. Tengo talentos. Tengo dones que Dios me ha dado. ¿Qué tienes en tus manos? Tengo la palabra de Dios. La verdad es que no sé mucho, pero voy a intentar aprender. ¿Qué tienes en tus manos? Esa es la pregunta, hermano. ¿Qué tienes en tus manos? No menosprecies lo que Dios te ha dado. No menosprecies. No escondas tu talento debajo de la tierra, porque vendrá el Señor y te pedirá cuentas y te dirá qué hiciste con tu talento. Señor, tuve miedo y lo escondí. ¿Y qué le dijo el Señor? Siervo inútil. Una cosa tenías que hacer y no la hiciste. Y será quitado tu talento y se le dará a alguien más. Qué sorprendente, hermano. Qué sorprendente, pero lo poco, hermano, se puede convertir. Dice la Biblia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Cuando somos débiles, el Señor se fortalece en nosotros. No subestimes tus pequeñas acciones. No subestimes tu oración sencilla, hermano. A lo mejor tú no oras elocuentemente como otros. A lo mejor muchas personas, me he encontrado con personas que dicen, es que no sé cómo orar. Y le digo, solamente háblale al Señor como si estuvieras platicando con Él. Y hay personas que me dicen, es que yo he escuchado que oran de esta manera. Digo, tú órale al Señor. Tú háblale al Señor como le hablas a tu amigo, como le hablas a tu familiar. Tú háblale al Señor solamente, porque el Señor un corazón contrito y humillado no lo rechaza. Tú háblale solamente al Señor. No subestimes tu oración sencilla. No subestimes tus ayunos. Muchas veces dicen, pues ayunaste mediodía, mejor no ayunes. No subestimes lo que haces para el Señor. Hay personas que no tienen la condición de salud para poder ayunar más, pero lo hacen de esa manera y sacrifican su carne. No subestimes tu fidelidad cuando nadie te ve. Es fácil ser fiel, hermano, cuando nos ven, pero la fidelidad cuando no nos ven es la que más importa. Tu fe cuando parece que no queda nada. No subestimes tu fe. Cuando no hay nada, no subestimes tu fe. Cuando está la necesidad gruesa, no subestimes tu fe. Cuando el problema se presentó, no subestimes tu fe. No subestimes, porque nuestra fe no está basada en cualquier cosa. No está basada en un objeto. No está basada en un amuleto. Nuestra fe está basada en el Cristo vivo. En nuestro Dios, hermano. En Él está basada nuestra fe. No es lo que das, hermano. Es cuando de ti hay en lo, es cuánto de ti hay en lo que das. No es lo que das. Si fuera por lo que damos, hermano, estos hombres hubieran quedado mejor que esta mujer. Pero no era lo que dio, no era lo que daban los hombres.
No fue tanto lo que dio la mujer, no fue el valor de lo que dio, hermano, sino lo que había en su corazón, lo que había en su ser, lo que había en su mente. Esta mujer no fue a quedar bien con los hombres, no fue a ser vista por los hombres. Esta mujer no, hermano. Pero sus monedas, aunque no sonaron en la tierra, resonaron en el cielo. Y eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Buscar el favor de Dios, buscar la gracia de Dios que se nos fue dada, buscar siempre el favor de nuestro Dios. No subestimamos nunca, hermano, lo que Dios puede hacer en tu vida. Porque Dios con 300 hombres puede derrotar al ejército más poderoso. El Señor con una vara puede hacer que el maná descienda del cielo y supla necesidades. No subestimes. El Señor en una cruz puede hacer que miles y millones sean salvos. No subestimes, hermano, lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué se te fue dado? ¿Qué tienes para dar? No subestimes el poco de tu tiempo. No subestimes el sacrificio. No subestimes lo que Dios puede hacer en medio de su pueblo. ¿Por qué no se pone sobre sus pies, hermano, en esta hora? Tenemos que confiar en nuestro Dios. Porque quizás, hermano, hoy te sientas como esa mujer, con poco, con mínimo. Quizás hoy estás sin recursos, estás con límites, pero Jesús te mira. Y cuando Él te mira como a esta mujer, tu entrega humilde se vuelve una ofrenda poderosa. Tu ofrenda humilde, hermano, se vuelve una ofrenda poderosa. Confiemos en Dios. Deja de confiar en ti. Porque si confías en ti, te vas a decepcionar muchas veces. O sea, la realidad, si confías en el hombre, te vas a decepcionar del hombre. Si tu confianza está en el hombre, hermano, quiero decirte que te vas a decepcionar muy rápido. Pero si tu confianza está en Dios, vivirás el resto de tu vida sorprendido en lo que Dios va a hacer. ¿Alguien lo cree?